Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, nuevamente con ustedes compartiendo la palabra gloriosa del Señor. Yo quiero que en esta noche meditemos un poquito acerca de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana. Estas son dos cosas que se oponen la una contra la otra, tanto así que la Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres, porque la sabiduría de Dios es locura para los hombres. Las cosas de Dios, las cosas secretas de Dios, son una locura para los hombres. Por eso cada hombre de Dios, escogido por Dios, ungido con el Espíritu de Dios, en su momento, en su tiempo, es catalogado como loco. Cada profeta en su momento era catalogado como un loco. A Jesús le dijeron, tú estás fuera de sí. Le dijeron, estás endemoniado. Porque en su día la religión y los hombres de la época no podían entenderlo. Al apóstol Pablo también lo catalogaban como loco. Y hay un momento cuando él dice, les voy a hablar como loco. Y bueno, él habla de la grandeza de este evangelio. Y eso en su momento es una locura. Para el ser humano es una locura que Dios escoja a un hombre en cada edad para revelarle su bendita y gloriosa palabra. Pero eso loco de Dios asusta al mundo. Eso loco de Dios asusta a los sabios de esta tierra, al punto que ellos prefieren huir, prefieren evitarlo, prefieren esconderse. Y entonces el asunto aquí es, ¿quién quiere saber de estas locuras? ¿Quién quiere saber de estas locuras? Nosotros encontramos en el capítulo 11 de San Mateo y vamos a mirar aquí unas palabras y ruego a los hermanos que les gusta estudiar la Biblia que reflexionen sobre esto, ¿no? Porque la religión natural, la religión moderna, no le gustan estas cosas. Ellos nunca le van a hablar de estas cosas. La religión moderna le dice a usted que profetas hoy no hay. La religión moderna le dice a usted que revelación de la Biblia ya no hay, porque se cree que la doctrina de estas iglesias es la máxima revelación y esa es la única fórmula para salvación según ellos. Pero la Biblia dice otra cosa. Por eso es que hay un problema entre la Biblia y el hombre. Hay un problema muy serio entre la Biblia y el hombre. Y hay una cosa bien especial, a ver. Yo recuerdo, por decir algo, que hace unos años, los pastores de la iglesia donde yo tuve la oportunidad de trabajar eran campesinos. Venían de coger café, venían de bolear asadón, venían de las fincas. Pero Dios les reveló su palabra, los capacitó, les dio poder y autoridad para predicar su palabra. Y estos hombres no tenían ningún problema en enfrentarse a los teólogos católicos de la época. Y bueno, la iglesia sobresalió y se engrandeció y resulta que ahora la iglesia que antes tenía campesinos y hombres sin letras, pero llenos del Espíritu Santo, cambiaron el Espíritu Santo por las letras del hombre, por los institutos bíblicos, al punto que ahora ya no creen la Biblia, sino que pelean con la Biblia. Usted nota que los teólogos modernos ahora pelean con la Biblia. No, es que por allá, que Mateo 28, 19 no es el original, que primera de Juan 5, 20, por allá donde habla que 3 dan testimonio en el cielo. Y entonces comienzan a quitarle a la Biblia y dar a entender que la Biblia ya no le sirve porque ahora es más poderosa la doctrina de la iglesia que la Biblia. Y yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo que hay alguna organización religiosa, llámese como se llame, más veraz que la palabra del Señor. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces pelean con esta Biblia y el uno dice que aquí no, que aquí sí, que esto no, que el hebreo, que el arameo. ¿Será que esto es así? ¿Será que eso es así? ¿O es que hay un idioma de Dios escondido en esta Biblia? Nosotros leemos en el capítulo 11 de San Mateo y el versículo, San Mateo 11 y el versículo, bueno, se me perdió, 11 y 25, perdón. San Mateo 11, 25.
Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ojo con esto. Según el Señor Jesucristo, en su tiempo, en su manifestación en carne, cuando estaba aquí en la tierra como hombre, Él estaba enseñando unas cosas que estaban escondidas para los sabios y para los entendidos, y se las reveló a los niños, dando a entender con esto de los niños a hombres sin conocimiento, a hombres sin letra, a hombres que no eran muy sabios, pero a ellos les reveló estas cosas, y al revelarles esas cosas les dio poder y les dio autoridad. Tanto así que ellos tenían autoridad sobre esos sabios y sobre esos entendidos de la época. Verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le gustó hacer eso. A Dios le gusta coger lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no tiene mucha apariencia, se mete en esa clase de hombres, y con esos hombres avergüenza a los fuertes y a los poderosos. Bien, yo quiero que al hacer un recuento por toda la Biblia uno se da cuenta, esta semana estaba hablando de eso, que un viejito como Moisés, con un palo en la mano, sale de cuidar ovejas. Oiga bien, viene de cuidar ovejas, es pastor de ovejas, viene de ser ganadero, viene de allá, de en medio de las moscas, del olor al estiércol de ovejas y de todo esto, y Dios lo saca de ahí para ponérselo de frente al imperio egipcio, al faraón, a los sabios de Egipto, a la sabiduría de Egipto. Y qué locura esto, ¿no? Qué locura esto. Y entonces la gente hoy cree que Dios hoy no es capaz de hacer lo mismo. Ya Dios no va a hacer lo mismo. Las religiones dicen que no, que profetas hoy no hay. ¿Será que esto es así? ¿Será que esto es así? Porque resulta que si eso es así, entonces esta Biblia es mentira. Esta Biblia no se puede creer. Y eso es lo que quiere la religión, hacerle creer a usted que la Biblia no sirve, y como la Biblia no sirve, entonces hay que escuchar al teólogo, al presidente del consistorio, a la autoridad de la iglesia, al papa en el caso de los católicos, y entonces creen que estos personajes tienen la última palabra. Bien, ahora yo quiero que ustedes noten esto aquí. Jesús dice que en su tiempo habían cosas escondidas que los sabios y los entendidos de su época no entendieron, pero las entendieron sus discípulos. Se apropiaron de ellas, y con esas cosas que Dios les reveló fue que sacudieron al mundo y nos trajeron este evangelio hoy. En el capítulo 13 de San Mateo encontramos algo parecido. Capítulo 13 y el versículo 10 de Mateo dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga bien, hay unos misterios del reino de los cielos que les he revelado a unos pequeñitos y a los otros no. Verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Así que Jesús hizo milagros, les explicó, les habló de todas las maneras, pero no le entendieron. Bien, capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 25, 14:25 de Juan: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Bien, que Él estaba enseñando cosas reveladas y escondidas, y se las dice a ellos estando con ellos. Y entonces Él dice, mire, a pesar de que Él les reveló a ellos cosas que los sabios y los entendidos de la época no entendieron, ojo con este versículo, pónganle atención a este versículo.
estudiosos de la Biblia. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Eran cosas escondidas o no? ¿Eran misterios o no? ¿Sí? Bien. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pregunto yo. Si el Señor enseñó misterios ahí estando en carne con sus discípulos, quedaban más misterios para el pueblo de Dios que el Espíritu Santo los tendría que revelar según este versículo. Le pregunto a los pentecostales y a los católicos que dicen que no hay profetas, que el Espíritu Santo no va a revelar más cosas. Les pregunto, ¿qué hacemos con este versículo? A ver, ¿lo quitamos de la Biblia, lo arrancamos, lo borramos o nos hacemos los locos con él? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y algo más, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿nos iba a enseñar más cosas? ¿Sí o no? Ahora, si Él nos va a enseñar más cosas, entonces tienen que haber aquí en la tierra profetas que nos enseñen esas cosas, porque el Espíritu Santo utiliza profetas. Capítulo 16 del mismo Juan, y leemos el versículo, podríamos leer desde el versículo 5 en adelante, pero vamos a saltarnos un poquito. Verso 12. San Juan 16, 12. Otra vez para los pentecostales y para los católicos que dicen que no hay más revelación, porque ambos dicen lo mismo, ¿no? Pentecostales y católicos están en la misma línea. Ellos creen lo mismo, es decir, es la misma iglesia. En estos días hablaba con un pentecostal y él me decía, hermano, pero usted cómo nos va a comparar con los católicos si nosotros no tenemos ídolos, nosotros no tenemos imágenes. Yo le dije al hermano, le voy a hacer una pregunta, a ver, le voy a hacer una pregunta. Un católico que se inclina delante de una imagen de la Virgen María o de un crucifijo o delante de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, pero que esa persona es temerosa de Dios, anda en el temor del Señor, procura manejarse bien. Nosotros decimos que ese es idólatra, ¿cierto? Decimos que ese es idólatra. Ahora le pregunto, una persona que no tiene una imagen, que no tiene una estatua, que cree en Dios, pero que sigue una falsa doctrina, que sigue a un pastor que le enseña mentiras, que lo ama, que lo defiende, que lo ve como un ángel, le pregunto, ¿será idólatra o no será idólatra? ¿Será idólatra una persona que pone la mirada en una religión o en una iglesia que no está recibiendo, que no cree la Biblia, que prohíbe la Biblia? ¿Será idólatra o no será idólatra? Yo creo que es más idólatra todavía. Yo creo que es peor, porque está siguiendo a alguien que está en contra de esto que estoy leyendo aquí. Capítulo 16 y el versículo 12. Porque los pentecostales no creen esto, ¿no? Esto los pentecostales no lo creen. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién va a hablar aquí? Según este versículo, ¿quién va a hablar? Los hermanos que están aquí, ayúdenme. ¿Quién va a hablar según este versículo? El Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo va a hablar es porque tiene una boca. Y dice que Él va a hablar todo lo que oye, es decir, que tiene oídos. Este Espíritu Santo del que habla aquí tiene oídos para oír. Cosa tremenda esta, ¿no? Qué problema tan tremendo. Aquí nos metimos en un lío, pero vamos a salir del lío. Resulta que este Espíritu Santo oye
unas cosas que nos va a hablar a nosotros. Y entonces el Espíritu Santo tiene que escuchar a otro Dios, a otro ser. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo siempre utiliza un profeta. Y ese profeta oye al Espíritu Santo y nos habla lo que el Espíritu Santo le dice. Por eso el apóstol Pedro dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y aquí viene el problema. Los pentecostales no creen esto. Les pregunto, ¿qué hacemos con estos versículos? A ver, los borramos, nos hacemos los locos. A mí me encantaría tener un pastor pentecostal al frente y hablar de esto, a ver qué nos dice, ¿no? Somos la iglesia que predica lo que la Biblia dice. Estas son las cosas que ellos no se atreven a confrontar. Sigamos leyendo. Verso 13 otra vez. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta que es un profeta? Un profeta es el que habla las cosas que han de venir. Bendito el nombre del Señor. De manera que entonces nos toca creer esto o no lo creemos. Él me glorificará porque tomará de lo mío, de esta Biblia, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿qué hacemos con estas escrituras? El tiempo se nos acabó por hoy. Dios les bendiga y seguimos con esta enseñanza en el próximo tema. Dios les bendiga y los guarde.